Madre mía, lo que ha dicho Andercel. Es que se le ha caído el velo, señores. O sea, no es que antes no lo supiéramos, ¿verdad? Pero ella misma lo ha soltado, y vaya si ha soltado. Ha sido directo sin anestesia, y ha confirmado lo que muchos sospechábamos, su vida dio un giro de 180 grados después de Kerem Bürsin. ¡Boom! Y ojo, no me refiero a cualquier cosita. Aquí hablamos de un cambio radical, de una transformación en toda regla. No es solo el hecho de haber estado juntos, que ya fue un bombazo mediático, sino lo que supuso para ella a nivel personal y profesional. Para ser honestos, antes de Kerem, Ande era una actriz con mucho potencial, sí, pero quizás no tenía ese algo que la catapultara al estrellato internacional de la forma en que lo hizo. Luego llega Kerem Bürsin, otro torbellino, y ¡zas! Se convierten en la pareja del momento, la envidia de todas las redes, los protagonistas de un salseo que no paraba. Y ahí es donde, yo creo, empezó la magia. No es solo que se enamoraran, que seguro que sí, sino que se retroalimentaron. Él le dio esa chispa de rebeldía, esa confianza que quizás le faltaba, y ella le aportó esa dulzura, esa elegancia que complementaba perfecto. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Ande se está dando cuenta, y lo ha verbalizado, de cuánto la impulsó esa relación. No solo en términos de popularidad, que sí, claro, se disparó su número de seguidores, sus contratos, las marcas que la querían. Pero es más profundo. Yo creo que Kerem le abrió los ojos a un mundo de posibilidades. Le demostró que podía ser una estrella global, que podía codearse con los grandes. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Muchos dicen que ella lo usó para crecer, pero yo sospecho que fue algo mucho más orgánico. Fue una unión de talento y química que cuando terminó, la dejó en un punto de partida completamente diferente. Es como si antes jugara en segunda división, después de esa etapa, pasara directamente a la Champions League de las actrices turcas y, por qué no decirlo, internacionales. Ahora, cuando dice que su vida cambió por completo, no es una frase vacía. Es la constatación de que esa etapa le dio un impulso vital y profesional que la puso en otro nivel. Se la ve más segura, más decidida, con proyectos más ambiciosos. Es como si antes tuviera el lienzo, y Kerem le hubiera dado los colores más vibrantes y la pincelada maestra para pintar su propio futuro. Y claro, la gente enseguida empieza a especular. ¿Quiere decir que echa de menos a Kerem? ¿Se arrepiente de la ruptura? A ver, yo creo que no va por ahí. Creo que simplemente está reconociendo el impacto que tuvo esa persona y esa etapa en su desarrollo. Es una forma de decir, gracias a lo que vivimos, hoy soy la mujer y la profesional que soy. Y eso, para ser honestos, es algo muy valiente de admitir. Porque no es fácil reconocer que alguien te marcó tanto, ¿verdad? Sobre todo en un mundo donde se espera que siempre seamos autosuficientes y que los éxitos sean solo obra nuestra. Pero la realidad es que las personas que pasan por nuestra vida, las experiencias que vivimos nos moldean. Y en el caso de Ande y Kerem, fue un moldeado de estrella de cine, no nos engañemos. Fue un estilazo. Así que cuando ella revela esta verdad, creo que está abriendo una puerta para que entendamos mejor su trayectoria. No es solo talento, es también la gente que nos acompaña en el camino y las lecciones que aprendemos, incluso de las rupturas. Es una forma de decirnos que detrás de la imagen perfecta, hay una persona que ha vivido, que ha sentido, y que ha crecido. Y eso me parece súper interesante. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta revelación es solo una forma de recordar su etapa más mediática o hay algo más profundo detrás de sus palabras?